Jóvenes, les doy la bienvenida a esta nueva clase de introducción a la investigación. Los grupos que exponen, según lo señalado en el mensaje anterior, son de las siguientes personas: Marca, Mendizábal, Orellana, Salinas y Vázquez, en ese orden. Entonces, están preguntando acá si los que han expuesto se pueden salir. Claro que sí, eso ya dijimos el anterior jueves. Los y las que han expuesto no necesitan entrar porque van a escuchar lo mismo. Entonces, me quedo hoy con quienes falta exponer. Este jueves, pasado mañana, tienen clase asincrónica en la plataforma. Por lo tanto, la asistencia para esta exposición de los trabajos del texto de Barragán es obligatoria. Voy a llamar lista y tienen que mostrarse con cámara encendida las y los miembros de este grupo. Una vez que se muestren con cámara, pueden esconderse, pero después de que yo registre a la totalidad del grupo y luego procedemos con la defensa del texto de Barragán. Quienes han expuesto pueden abandonar la reunión, no necesitan estar acá porque van a escuchar lo mismo que ya han defendido la anterior semana. Dicho ello, comenzamos en el orden que he mencionado: Marca, Mendizábal, Orellana, Salinas y Vázquez. En ese orden. Bien, queridas y queridos estudiantes, entonces arrancamos para seguir introduciendo al campo de la investigación. Adelante, compañero. Sí. Hola. Bueno, comenzamos entonces. Mamani Damaris. Aquí Lisa, presente. Muy bien. Mamani Bianca. Aquí presente, licenciado. Bianca, tienes que prender la cámara y mostrarte. No creo que sea posible, ya que me encuentro ahorita en mi computadora y no tiene la cámara disponible. No, pero eso era obligatorio. Mamani Wendy. Mamani Wendy, última llamada. No se presentó. Marca María. Aquí, licenciado, presente. Muy bien, María. Martínez Luis. Él tiene 0, además no se presentó, no trabajó. Maita Rodrigo. Presente, licenciado. Muy bien. Mendieta Joel. Joel no se presentó. -5 puntos. Mendoza Adriana. Presente, licenciado. Muy bien, Adriana. Miranda Marvin. Presente, licenciado. Muy bien, Marvin. Molina Mauricio. Buen día, presente, licenciado. Muy bien. Buen día. Moscoso Nayeli. Presente, licenciado. Bien, jóvenes, entonces, bienvenidos y bienvenidas. Pueden presentar sus diapositivas, podemos escondernos si desean, y adelante, por favor, con sus diapositivas, señoritas y señoritos. Licenciado, buenos días. Bueno, yo soy Adriana Mendoza, voy a representar a mi grupo. Por favor, Muy bien. Franco, ahí está presentando ya la pantalla. Bueno,
Voy a dar inicio entonces. Como todos sabemos, estamos tratando y estudiando el libro de Barragán, así que no voy a dar más detalles en el tema de lo que vamos a exponer. Vamos a hablar un poco de lo que es, ahondar un poco más en lo que es un proceso de investigación y cómo vamos a diferenciar los tipos de investigación que hay según el tipo de objetivo y demás. Entonces, primero debemos partir de que para comprender y para poder conceptualizar lo que es la realidad en su totalidad, primero debemos seguir un proceso de investigación. Entonces, a partir de este proceso de investigación se va a poder construir lo que es un concepto y a través de este concepto se va a conocer lo que es la realidad como tal. Según Bachelard, nos explica que un hecho científico primero se va a conquistar a través de los prejuicios, se va a construir mediante la razón y posteriormente se va a comprobar esto a través de los hechos. Entonces, de esta manera podemos señalar que una ciencia es una búsqueda continua y también la revisión continua de los resultados que han sido conocidos, revelados y conquistados hasta el día de hoy, hasta el presente. Para poder conocer un poco más lo que es la investigación, tenemos que llevar todo esto hasta su etimología. Viene del latín in o hacia y desde vestigium, huella o pista. Esto va a significar que investigar significa ir hacia la pista o hacia la huella. Tenemos dos conceptos de lo que es investigación. Por un lado, Barragán señala que es iluminar algo que no es conocido, y por su parte Gunnar Mendoza nos dice que un investigador era conocido como un detective, precisamente que va a ir tras la huella y tras la búsqueda de algo desconocido. Bueno, la investigación entonces tiene que tener las siguientes características. Por ejemplo, tiene que tener un tema delimitado, no puede ser algo muy grande porque obviamente eso va a perjudicar el proceso de investigación. Tiene que tener un problema formulado, afirmaciones argumentadas que vayan a ser difícilmente refutadas, es decir, que tengan una base sólida y que puedan ser firmes a la hora de realizar la investigación. Tiene que haber afirmaciones que éstas sean producto de un desecho y otro rechazo de otras. O sea, no todas las ideas que tengamos desde un principio nos van a servir en un proceso de investigación. Tenemos que ir descartando y desechando lo que no nos vaya a ayudar en este proceso. Entonces, tiene que haber una relación entre lo teórico, que es lo que ya tenemos, y la investigación que vamos a ir realizando. Según Bourdieu, una idea central de todo esto es la articulación que va a haber entre la teoría y la realidad. Es decir, él está contra todas las corrientes que descalifican el trabajo teórico separado. Él se refiere a que la teoría y la realidad van a ir articuladas. Y nos señalan que la teoría no nace, sino esta se construye. No viene de la nada lo que es la teoría, sino a través de un proceso de investigación y se formó el concepto y todo lo que hemos ido señalando. Entonces, para realizar un proceso de investigación, debemos saber que tienen diferentes características, diferentes puntos que debemos tomar en cuenta, que son importantes. Por ejemplo, la capacidad de observación y el cuestionamiento. A la hora de realizar una investigación, entonces todos nosotros como investigadores tenemos que estar primero predispuestos a sorprendernos, a observar y a admirarnos de las cosas. Si no tenemos esa capacidad, difícilmente vamos a poder investigar e ir más allá de lo que todos vemos. Por otro lado, tenemos que tener también amplitud y pensamiento analítico crítico. Debemos tener una mente abierta, porque de lo contrario no vamos a poder dejar entrar nuevas ideas, nueva información, que por supuesto van a ser muy enriquecedoras para la investigación. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que como seres humanos, como sociedad, somos productos de una cultura, de una sociedad misma. Entonces, por lo mismo debe haber un cuestionamiento constante y continuo en todo el proceso que vamos a realizar. Además, debemos ser pacientes y tenaces. ¿Por qué? Porque el entusiasmo del principio se puede terminar y nosotros debemos ser minuciosos y cuidadosos a la hora de realizar cada etapa de la investigación. No querer hacerlo simplemente rápido, porque podemos saltar pasos importantes, lo que va a perjudicar, por supuesto, el resultado final de la investigación. Debemos tomar en cuenta que hay que ser precisos en cada etapa e ir corrigiendo hasta lograr llegar a un resultado final. Debemos ser creativos también.
La creatividad debe estar presente en todo momento, desde el inicio, desde el momento en que vamos a decidir el tema que vamos a investigar, hasta el momento en que vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, qué método vamos a utilizar, las variables que vamos a tomar en cuenta. Todo nuestro proceso debe ser bastante creativo, porque eso también nos va a ayudar a hacer algo nuevo, a tomar en cuenta, basarnos en algo que ya había, pero propuestas nuevas. Y la ética. Hablando de algo que ya había, es necesario tomar en cuenta que debemos respetar las fuentes de los que ya han trabajado previamente en el tema. Nosotros vamos a tener un marco teórico, vamos a investigar en libros y en otras investigaciones que ya han sido hechas, van a ser nuestra base para nuestro proceso de investigación, pero debemos respetar porque esas personas han tenido que también que invertir su trabajo en ese proceso, entonces deben ser también reconocidos y obviamente para evitar caer en plagio. Entonces, dentro de esta ética que mencionábamos, existen dos puntos importantes que hay que resaltar, que son la responsabilidad científica y académica. Esta se va a dirigir, por un lado, hacia los investigados, hacia la conciencia académica, hacia los colegas, hacia el país y hacia el universo político. ¿Por qué hacia los investigados? Se debe devolver los resultados obtenidos a los investigados por un simple hecho de respeto a quienes nos han coadyuvado en este proceso. Entonces, por ejemplo, las personas que vayan a ser entrevistadas y demás merecen conocer cuáles han sido los resultados de lo que ya hemos investigado. Por otro lado, y tomar en cuenta también que es importante, como investigadores vamos a influir mucho desde el principio, desde el comportamiento que vamos a tener, la vestimenta que vamos a llevar, todo eso va a tener sus consecuencias en el resultado. Hacia la conciencia académica también. ¿Por qué? Porque debe haber respeto a los datos y a los investigados. Debe haber una transparencia en todo el proceso. Debemos ser transparentes y mostrar cómo ha sido el proceso que hemos nosotros desarrollado. También hacia el foro de los colegas o los investigadores. Debemos tomar en cuenta que muchas veces no solo investigamos nosotros, sino también podemos tener un equipo de investigadores y debemos respetar su trabajo y también a ellos como investigadores. Hacia el país, debemos ser sensibles porque en cada país hay diferentes problemas en diferentes áreas, ya sean sociales, políticas, culturales, económicas y demás. Entonces debemos tomar en cuenta que estamos en ese concepto y respetar la sensibilidad de ese lugar donde estamos. Hacia también el universo político. Ahí es importante resaltar que debemos evitar favores políticos y también rechazar el hecho de adaptar o adecuar los resultados para poder beneficiar a alguien con algún interés político o ideológico. Bien, bueno. Suficiente, Adriana. Ok, licenciado. Suficiente, me parece un buen trabajo, ya lo he leído, escuchado y ya está calificado. Entonces, su jefa de grupo me tiene que mandar un mensajito indicando su nombre y que es de esta materia y yo le voy a mandar en foto mis observaciones y mi calificación de manera inmediata, ¿ok? Gracias, licenciado. Muy bien, Recuerdo, vamos al licenciado. siguiente trabajo. Condori Fabián. Presente, licenciado. Marca Guadalupe. Mendizábal Celeste. Presente, licenciado. Ya, a ver, en su grupo solamente son 3 estudiantes, pero no han señalado qué porcentaje de participación. Sí, nos faltó poner eso. Sí, licenciado, me olvidé el Dígame, por favor, porcentajes. Fabián, 100%, Guadalupe 50% y mi persona 100%. Muy bien. Bien, jóvenes, adelante, expongan. Sí, enseguida yo comparto la pantalla. Ya.
¿Lo pueden ver? ¿Se puede ver? Sí, Sí. sí se ve. Ok, buenos días, licenciado, buenos días a los compañeros. Bueno, voy a empezar por explicar lo que es la investigación para Barragán. La investigación es un proceso importante del análisis científico, ¿no? De la realidad social, que se contribuye mediante la razón y lo que es comprobada por los hechos. Considera importante el proceso en las ciencias, el proceso de investigación en las ciencias sociales por la realidad social y el análisis científico, por lo que se ve en cada sociedad, ¿no? El fenómeno en el que vive. Debe estar delimitado, bueno, perdón, es que no puedo ver bien las diapositivas. En las características de una investigación, bueno, debe estar delimitado y claramente formulado, debe tener una argumentación sólida para no ser cuestionada, debe estar congruente con las ideas que expresa, debe tener afirmaciones relevantes e irrelevantes. La bibliografía debe ser de carácter apropiado y actualizado respecto al tema de investigación. Debe considerar la crítica y el cuestionamiento del tema de investigación y la teoría no se origina en la investigación. En las disposiciones para la investigación están la capacidad de observación y cuestionamiento. Esto quiere decir que la observación hacia lo que nos rodea y hacia lo que leemos. Es decir, un espíritu fresco al que mira, observa y se pregunta, ¿no? El cómo, el por qué, y se trata de una capacidad de captar la importancia de los hechos. También está la amplitud y el pensamiento analítico crítico. La amplitud también reconoce las dificultades del conocimiento, la lógica en otras teorías, las argumentaciones opuestas a las de uno, la capacidad de ser autocrítico o abierto a escuchar que otros den su opinión. Y la crítica es la actitud hacia uno mismo, haciendo conciencia de que somos sujetos productos de una cultura y una sociedad. También está la paciencia. La paciencia permite la minuciosidad en el trabajo que vamos a realizar y el cuidado que debemos tener al realizar la investigación. La creatividad, que se refiere, bueno, que es un tema importante al momento de la construcción de nuestro tema, ¿no? Para no quedarnos o conformarnos con teorías elaboradas por otros investigadores. La ética en la investigación se refiere a que debemos de tener respeto a la opinión de otros autores, lo cual implica que podemos utilizar sus ideas siempre y cuando los mencionemos, ¿no? Para no recurrir al plagio. También les voy a hablar sobre lo que es los tipos de investigación, que está la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa es un método estructurado en recopilación y análisis de información a través de diversas fuentes. Y la cualitativa es un método para recoger y evaluar datos no estandarizados en una mayoría de casos, ¿no? Se utiliza una pequeña fuente, por así decirlo. También está la investigación experimental. En esta ciencia se suele partir la necesidad de estudiar el mundo social en su estado natural y no artificial. Significa la comprensión e interpretación y descripción del observado, más importantes, significativas, y la comprobación y la verificación de esta, ¿no? La investigación diagnóstica es un tipo específico de investigación empírica que nos permite comprender los hechos sociales situados y contextuados. La investigación fundamental indaga la complejidad de la realidad social con el propósito de entender y reflejar lo social en la profundidad, que deja de lado la relevancia en la actualidad. Suele inspirarse en cuestiones teóricas fundamentales. En medio de la investigación diagnóstica y investigación fundamental se encuentra la investigación estratégica, que parte de la interrogante y de la realidad actual, problematizada con procesos contemporáneos, y busca la relevancia y la perspectiva de nuevas para percibir un fenómeno del entorno social en el que estamos. Muy bien, suficiente, Celeste. Ok, licenciado. Gracias.
Muy bien, entonces me mandas un mensajito como jefa y yo inmediatamente te envío una fotito con mis observaciones y la calificación respectiva, ¿ok? Está bien, dice. 15 de marzo de marzo de 2022. 8. Vamos al siguiente trabajo, prendan su cámara. Yo también voy a prender, a ver quiénes son. El grupo de Orellana. Prendiendo sus cámaras, jóvenes. Ok. Nina Cristian. Nina Cristian no se presentó, pero entró a la clase. Bueno, le estamos poniendo no se presentó, -5 puntos. Oblitas, Presente, Carla. Buenos días, licenciado presente. Cristian ya está en sala. Sí, pero tiene que mostrarse. Y antes de poner no se presentó, presente, Lic. tienes que mostrarte, Cristian. Presente, Lic. Solicito de acuerdo que no tengo señal. Ya, muy bien, Cristian. Oblitas, Presente, licenciado. Ochoa no trabajó. Orellana Jorge. Presente, licenciado. Hola, hermano. En su trabajo dice lo siguiente: realizó la parte que correspondía a Celso Cristian Quispe Silva. ¿Qué significa eso? O sea, eso, licenciado, significa que ese compañero, o sea, hemos tenido varias reuniones para hacer el trabajo, ¿no? Y no se ha presentado a ninguna, no nos ha mandado ni siquiera un mensaje así para decirnos por qué no está haciéndose así, nada. Ya, entonces él no cuenta acá. Ok, Ortega Mariel. Presente, licenciado, presente, compañeros. Buenos Hola días. Mariel, bienvenida. Paye y Manol. Presente, licenciado. Muy bien. Pérez Roberto. Licenciado, ¿me escucha? Sí, pero no te Hola, veo. Lic. Aquí. Quispe Jocelyn. Quispe Jocelyn. Quispe Abel. Presente, licenciado, buen día. Muy bien, buen día. Jóvenes, pueden esconderse y comiencen por favor con la presentación. Adelante. Licenciado, ¿puede ver la pantalla? Sí. Ya. Bueno, yo voy a comenzar con la exposición, que es así. La investigación viene de dos palabras antiguas. In, que significa hacia, y vestigium, huella pista. Ambos vendrían a significar darle una explicación a la investigación, que sería hacia la pista en la huella. Gunnar Mendoza, en uno de sus libros, mencionó que ambos se enfrentan a un mismo misterio que aclarar, tanto la hipótesis como las preguntas que se plantean. Una investigación debe tener las siguientes características para llegar a ser concreta.
debe presentar un tema perfectamente delimitado y un problema claramente formulado. Es decir, que no solamente debemos preguntarnos una sola cosa, debemos preguntarnos bastantes para llegar a tener mejor comprensión de lo que queremos saber. Debe tener coherencia y lógica interna. Esto se refiere a que no debemos escribir por escribir ciertas cosas, que todo lo que debemos investigar debe ser coherente y lógico. Las explicaciones y afirmaciones con fuentes confiables, es decir, que nos debemos basar en fuentes que realmente digan información verdadera, que no solamente estén dando, como lo que dicen las fake news, las falsas noticias, ¿no? Otra característica es encontrar explicaciones argumentadas. Es algo similar a las explicaciones afirmadas con fuentes confiables. Eso se refiere a que también debe tener coherencia, debe tener una coherencia determinada, ya que no podemos decir nada, no podemos explicar algo sin tener un argumento, sin tener una, ¿cómo se puede decir? No podemos explicar algo sin tener un argumento bien planificado. También debe tener un buen manejo teórico, bibliográfico, adecuado y actualizado. Quiere decir que debemos manejar la correcta información, pero de acuerdo a lo que queremos y no basarnos en fuentes de antes, de hace años, ¿no? Claro, una parte, pero más que todo lo que es en la actualidad, lo que se base en lo que queremos. Y de investigar también son tres puntos. Tiene como propósito también resolver problemas, indagación en la búsqueda de hechos o principios y procedimiento crítico. Estos tres puntos nos van a servir en la investigación para darle sentido a la realidad social. Pasando con la siguiente diapositiva, las disposiciones para la investigación y responsabilidad científica académica implican la observación de cuestionamiento con amplitud y crítica. Estas tienen 5 puntos que los voy a mencionar y explicar cada uno de ellos. La capacidad de observación y cuestionamiento quiere decir que debemos observar y preguntarnos acerca de qué y por qué algo que queremos investigar. La amplitud y pensamiento analítico y crítico que tenemos que pensar con ética y paciencia. La paciencia y tenacidad. Debemos tener un cierto grado de paciencia para poder llegar a investigar, ya que no es nada fácil cuando estamos investigando algo. Debemos tener paciencia para llegar a lo que queremos llegar. La creatividad se refiere al buen uso al uso adecuado de las palabras, no solamente escribir por escribir. Debemos tener una creatividad para usarlas correctamente. Vamos a almorzar nomás aquí. Ética en investigación, que debemos ser éticos, debemos tener un cierto grado de capacidad para investigar. Las distintas facetas de la responsabilidad científica y académica son las siguientes: la responsabilidad hacia los investigados, la responsabilidad hacia la conciencia académica, la responsabilidad con los colegas sobre el trabajo de investigación y la responsabilidad hacia el país. Y por último, la responsabilidad hacia el universo político. Todas estas responsabilidades son necesarias para llegar a tener una buena faceta de responsabilidad científica y académica en lo que va a ser la investigación. Ahora venimos con tipos de investigación. Es un punto de partida epistemológico, donde las investigaciones... Perdón, Abel, suficiente. Más bien tendría una preguntita. ¿En qué consiste la ética en la investigación? La ética en la investigación consiste en decir la verdad, ser creativos, no decir cosas sin tener una buena base, un buen argumento, saber decir las cosas con la debida responsabilidad. Muy bien. Suficiente, compañeros. Felicitaciones. Gracias, licenciado. Me mandan, su jefe o jefa me manda un mensajito antes que acabe la clase y yo le mando foto de mis observaciones y mi calificación. Está bien, licenciado. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos al siguiente trabajo de, a ver, Orellana ya está calificado. Nos vamos a
el trabajo de Salinas. Atentos, por favor, y atentas, prendan su cámara y hacemos el control de asistencia. Ríos Misael. Buenos días, licenciado. Buenos días. Rodríguez Marco Antonio. Rodríguez, presente, licenciado. Muy bien. Rojas Michael. Buen día, licenciado, presente. Muy bien, buen día. Salinas Michelle. Presente, licenciado. La jefa, por favor, mucho respeto a su jefa, ¿ya? Tienen Presente. que obedecer ciegamente, además, les he hecho trabajar bien en este grupo. Siles Priscila. Presente, licenciado. Muy bien. Sirpa Jason. Presente, licenciado. Bien. Surco Pamela. Presente, licenciado. Muy bien. Tarqui Ángela. Presente, licenciado. Muy bien, Ángela. Ticona Hernán. Ticona Hernán. Es el único que ha faltado. ¿Qué pasó? 5 puntos. Torres Miguel Ángel. Presente, licenciado. Bien, jóvenes, pueden apagar su cámara y adelante con la exposición. Bueno, licenciado, ¿se ve la pantalla? Se ve. Está bien. Bueno, principios básicos del trabajo académico y de la investigación, los cuales son mencionados en el trabajo de Barragán. Primero, tenemos que definir lo que es investigación, y para eso vamos al origen etimológico que deriva del latín. Este está compuesto por la preposición in, que significa en, hacia, y por la palabra vestigium, que significa huella o pista. Al juntarse, estos pueden dar la significación de en la pista, hacia la pista, seguir la huella. Con este punto dado podemos ver el concepto de lo que es investigación, y como nos menciona en el libro, la investigación es un procedimiento reflexivo, es controlado, es crítico, que permite indagar y conocer nuevos hechos o datos en cualquier campo del conocimiento humano. En palabras más simples podemos decir que es iluminar algo no conocido o poco conocido, y también indagar en algún fenómeno. El proceso académico de la investigación, al menos hoy en día y en las ciencias sociales, tiene un carácter de constructo, ya que con los datos obtenidos se va construyendo poco a poco a través de la razón y se comprueban estos. Además que tiene una multiplicidad de perspectivas, ya que no analiza solamente desde el análisis científico, sino que también analiza la realidad social y el significado, la significación del fenómeno en esa sociedad. Bueno, las características para una buena investigación es que tenga un tema delimitado. No puede ir divagando en distintos puntos, sino que tiene que tener un punto claro, concreto y conciso en el cual investigar. Debe tener una argumentación sólida. Esta debe ser coherente, referencial o basada en la realidad. Y debe esta argumentación poder sostenerse por sí misma, ya que en el proceso de investigación se deben rechazar o aceptar nuevas teorías que se vayan investigando. Debe además articular la relación recíproca entre investigación y teoría,
Esto significa que, por ejemplo, la teoría no tiene un vínculo directo con la realidad y por el contrario, la investigación es, por así decirlo, la acumulación de datos. Entonces, estos se relacionan en cualquier fenómeno que exista en la sociedad y siendo la teoría la que delimita y también ordena la investigación. Tenemos el siguiente, las disposiciones para la investigación y responsabilidad científica y académica. Primero, un investigador debe tener la capacidad de observación y cuestionamiento. Esto significa que un investigador debe observar hasta los más mínimos detalles que muchas veces no son del todo visibles y debe cuestionarse el por qué, el para qué, el cómo de cualquier fenómeno y partes de ese fenómeno. Debe tener amplitud y pensamiento crítico, analítico. Esto significa que debe tener la amplitud para aceptar nuevas ideas y nuevas teorías en cuanto a la investigación y también el pensamiento crítico analítico para analizar trabajos de autores anteriores como también así trabajos que vendrán posteriormente. Se debe tener paciencia y tenacidad, ya que el trabajo de investigación se va desenvolviendo lentamente y se va haciendo paso a paso, así que se debe tener paciencia y la perseverancia en todo este proceso, además de la tenacidad, y se debe tener la creatividad desde el punto en el que se plantea la problemática y creatividad con los datos que se vayan a obtener. También se debe tener ética en la investigación, ética con el trabajo de uno mismo, con la conciencia académica que debe basarse en la realidad. Debe tener ética con los investigados al no vulnerar tanto como derechos y privacidad y además dar a conocer los resultados de la investigación a estos. Y debe tener ética con trabajos ajenos. Los autores, si en algún momento se utiliza trabajos ajenos, citar estos trabajos. Los tipos de investigación. En la investigación hay diferentes formas de separar los tipos de investigación, pero principalmente existen dos mundos grandes que siempre se mantienen en constante relación y que cualquier fenómeno de la realidad tiene estos dos tipos, que es por un lado el tipo cuantitativo, que se centra más que todo en las estadísticas, en manejar datos de crecimiento, disminución de la sociedad, y también por el otro lado está el tipo cualitativo, que se centra en investigar al fenómeno desde su realidad natural, que estudia las características, cualidades de este fenómeno. Otra forma de diferenciar los tipos es por su posición epistemológica. Primero está la posición positivista. Esta es el estudio natural de los fenómenos y maneja al fenómeno como el objeto. Entonces, esta posición se centra en descubrir el mundo de ese objeto, los lineamientos, los reglamentos, y por otra parte, este objeto no participa en la interpretación. Suficiente, Priscila. Está bien, licenciado. Suficiente. Ya tengo la calificación realizada, mis observaciones, mis recomendaciones. Me manda un mensajito su jefa de grupo antes que acabe la clase, o sea, ya no más, y yo le mando una fotito con su calificación obtenida, ¿ok? Está bien, licenciado. Enseguida le mando el mensaje. Vamos a hacer un último llamado a su compañero Hernán Ticona para que no pierda puntaje. Ya. Hemos cumplido y ahora nos vamos entonces al último trabajo asignado a los grupos. Es el grupo de Vázquez Daniela. Prendan su camarita, jóvenes, esbocen su sonrisa. Aunque el clima está horrible, vamos a combatir con buenas vibras y un buen café. Esta parte introductoria de
las definiciones de investigación y las consideraciones fundamentales nos van a permitir ubicarnos en el mundo de la investigación. Ya van a ver que les va a apasionar porque toda su carrera van a hacer todo tipo de investigaciones, ¿no? No solamente en esta materia, en todas las materias la investigación está presente, dicen transversalmente así, en todo lo que trabajamos. Voy a responder acá el mensaje que nos envió su compañera. A ver, Mendizábal primero, le mandamos la fotito y así ya van a tener su calificación. Pero Mendizábal nos mandó muy tarde, así que ya está por allá. Acá le mandamos a Mendizábal. Ya está. Ahora le mandamos a... ¿Quién más nos ha pedido? Michelle Salinas. Salinas Michelle, le mandamos entonces sus calificaciones, las recomendaciones y las observaciones. Dicho ello, entonces van a hacer de la siguiente manera ustedes. Van a presentar la definición de investigación y luego saltan directamente a los tipos de investigación. Para que no sea repetitivo, evidentemente las disposiciones generales, los principios generales de la investigación, ya lo hemos oído y lo hemos leído, evidentemente, y eso vamos a mantener cuando se haga investigación. Entonces, solo la definición y luego saltan a los tipos de investigación. Y antes que inicien, quiero mencionar también que pasado mañana, jueves 17, es clase asincrónica, ¿no? Y nos vemos conmigo en la clase sincrónica el martes 22 de la siguiente semana. Bien, queridas y queridos jóvenes, pueden apagar su cámara y vamos con la presentación de las diapositivas. Muy buenos días, licenciado. Vamos a continuar con la presentación, que nos vamos a basar en los principios básicos del trabajo académico y de la investigación. Vamos a hablar sobre sus características. En sí, se puede presentar un tema perfectamente delimitado a un problema claramente formulado. Y se puede encontrar explicaciones, afirmaciones sólidamente argumentadas. Al explicaciones y afirmaciones rigurosamente explícitas, aunque sea un producto de un trabajo sostenido, y poder articular una relación recíproca entre una investigación y teoría, y poder considerar el estado de tema aún considerando críticas y evaluaciones existenciales, y también un manejo teórico bibliográfico y actualizado. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre las disposiciones sobre la investigación y la responsabilidad científica y académica. Geraldine, no, directamente nos vamos a los tipos de investigación. Está bien, licenciado. Ahí. Ya. Existen tipos de investigación que puede existir unas varias maneras de distinguirlas o categorizarlas en variantes investigativas. Por ejemplo, las investigaciones de carácter cuantitativo, que son más sólidas a la hora de una disminución a algún fenómeno al grado de una extensión y crecimiento. Las investigaciones de carácter cualitativo
que son más sensibles al estudio de la naturaleza y se puede con unas actualidades de características de un fenómeno. También se puede distinguir entre investigaciones por su objetivo. Las investigaciones diagnósticas es una investigación empírica que nos permite comprender hechos sociales y situados o contextualizados que nos brindan un doble resultado. La investigación fundamental, que es una investigación científica, tiene el objetivo de tener el mejor de las teorías científicas o una mayor de comprensión y predicción de fenómenos naturales o de otro tipo. Las investigaciones estratégicas, que se puede diagnosticar con estrategias recíprocas, con un proyecto empresarial a que determina a los efectos o acciones de mensajes. Ahora también hay otra manera de distinguir de tipos de investigación por su punto de partida epistemológico, que sería la posición positivista, que se basaría en, ¿cómo podría describir? Que son regularidades en sí, que tienen leyes en un mundo estudiado, en una investigación o un objeto de análisis. Su posición positivista, que sostiene la idea de existente a una sola realidad al poder descubrir o al revelar un tipo de investigación o un tipo de tema investigado. Su posición constructivista o interpretativa define a un sujeto o no solo dos universos separados, sino que también es una relación estrecha a un investigador o lo investigado. Ahora, por el último, sería posición postmoderna o postestructuralista. Es una radicalización de una posición constructivista hacia una dirección específica, drásticamente a la existencia de un mundo como una referente posición a lo investigado. Gracias. Muy bien, Geraldine, su trabajo ha sido leído, revisado, la exposición escuchada. Felicitaciones por la exposición, por la lectura y por la responsabilidad de su grupo. Pero no hemos llamado la asistencia todavía, así que registraré, ¿ya? Prendan su camarita, por favor, jóvenes. Ok. Vargas Mijael. Presente, licenciado. Prendan sus cámaras, Mijael. Mijael. Ahora sí, presente, licenciado. Muy bien, Mijael. Vargas Miguel Ángel. Presente, licenciado. Muy bien, compañero. Vargas Joel. Presente, licenciado. Muy bien. Vargas Luis. Presente, licenciado. Muy bien, Luis. Vargas Geraldine. Presente, licenciado. Bien, Geraldine. Vázquez José. Vázquez José Álvaro. Vázquez y Daniela. Presente, licenciado. Hola, Daniela. Velasco Erwin. Velasco Erwin. Yana Darwin.
Presente, licenciado. Hola, Darwin. Zambrana Jair. Presente, licenciado. Muy bien. Zambrana Abril. Presente, licenciado. Hola, Abril. Zambrana Cedric. Presente, licenciado. Muy bien. Zamorano Judy. Presente, licenciado. Suazo Giovanna. Presente, licenciado. Muy bien, jóvenes, felicitaciones. Entonces, este jueves todo el curso trabaja en la clase asincrónica, revisando, leyendo en la plataforma Moodle, 10:30 a 12 en punto. Y conmigo nos vemos el martes de la siguiente semana con la clase sincrónica. Felicitaciones por su exposición a todos los grupos. Por favor, la delegada de este último grupo me manda el hola, su nombre, y yo le envío mis observaciones, recomendaciones y la respectiva calificación. Chicas y chicos, un gran abrazo de mi parte, que les vaya muy bien en el resto de la jornada y sus clases en la semana que continúa. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Licenciado.